Mental Morfosis. Un espacio para compartir experiencias y conocimientos de alto impacto bajo la conducción de Viviana Navarro, que con expertos de distintos temas te guiarán hacia la transformación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro episodio número 14 de Mental Morfosis. Y el día de hoy no es la excepción, como en todos nuestros episodios, de tener invitados especiales con gran conocimiento, con gran experiencia que nos brindan en ese desarrollo personal que estamos buscando cada uno. Esta tarde tengo una invitada muy especial que nos acompaña desde Miami y ella es Ángela Kohler. Ángela, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien y muy feliz, Viviana, de estar aquí en tu programa con toda tu audiencia. Feliz por poder compartir sobre un tema que es muy apasionante para ambas y seguramente para quienes nos están viendo y escuchando. Así es, Ángela, y nosotros honradas con tu presencia, con tu participación, sabiendo que a veces el tema de horario, de dinámica, de agenda no nos permite, pero hoy fue un día en que pudimos estar aquí compartiendo este tema tan interesante y tan apasionante como es cómo nosotros caminamos desde lo que conocemos como lástima a la compasión. Pero para poder entender este concepto, pues aquí tenemos a la experta desde la acción. Y antes de entrar en materia, yo les voy a hablar brevemente, porque digo brevemente porque esta mujer que nos acompaña el día de hoy tiene una trayectoria bastante grande, muy bonita, es un enfoque muy humano. Ella es un gran ser humano, la verdad la admiro y la respeto por todo lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo impulsa. Como les comentaba, Ángela ahorita se encuentra residiendo en Estados Unidos, pero ella es originaria de Colombia, de origen colombiano. Aquí tenemos una colombiana viviendo en Estados Unidos y tiene una misión muy bonita que es el servicio, el servir, pero también transformar a través de esta experiencia que ella tiene, más de 20 años ya de experiencia en cargos gerenciales. Se formó como psicóloga organizacional, cuenta con varias maestrías, se ha certificado como mentora, es creadora de una empresa llamada Happiner Global. Y en esta empresa se congregan expertos en áreas de bienestar, felicidad, desde el enfoque neurocientífico. También tiene un colectivo que se llama Miel, que es Mujeres Inmigrantes Emprendedoras Latinas. Es escritora y actualmente autora de 6 libros, conferencista internacional o speaker internacional y una soñadora y amante de todo lo que son estos temas que nos ayudan al desarrollo y crecimiento personal. Pero bueno, vamos a dar esta oportunidad a nuestra invitada del día de hoy que nos comparta cuál es la diferencia entre lo que conocemos como lástima y la compasión. Digo, porque la mayoría de las personas creemos que es lo mismo. Pero Ángela, esclarécenos esta duda que nos está invadiendo ahorita. Gracias, Viviana, por esa presentación tan especial que has hecho sobre mi recorrido. En últimas, se puede resumir todo lo que yo hago como una mujer de servicio, a eso me dedico y por eso conecto tanto contigo, Viviana, porque también lo eres. Yo primero quisiera contarles un poquito cómo nace empezar a hablar sobre este concepto de la compasión. Trabajé en el sector público en mi país, Colombia, durante 20 años, sobre todo muchos de ellos, la mayoría de ellos en cargos de gerencia, donde lideraba equipos de más de 1000 personas, y en el SENA, que es una de estas instituciones, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es la entidad de formación más importante en Colombia para el entrenamiento de técnicos y de tecnólogos, lo que se denomina como formación para el trabajo y el desarrollo humano. Tenían un capellán. En cada sede del SENA, un capellán, y son alrededor de 120 sedes en todo el país. O sea, es una institución que forma más de 7 millones de colombianos, así que se van a imaginar la dimensión. Y en cada sede del SENA hay un capellán, porque ha sido una institución creada, respetando obviamente pues todo el concepto religioso y la libertad de cultos, pero es una institución que fue creada hace más de 60 años en el marco de todo lo que fue ese ejercicio religioso.
El padre daba siempre una Eucaristía los martes a las 10 de la mañana. Y claro, yo era la jefe de aquel centro de formación, la directora, y pues mi agenda supremamente copada, pero me gustaba siempre disponer los martes a esa hora para ir. Mire, esto no es un tema de religión, no tiene nada que ver con que tú practiques una u otra. Se trata de sacar un momento espiritual en esa conexión que uno hace con lo espiritual y con aquellos gestos de gratitud que uno tiene que tener si uno es creyente. Entonces siempre mi secretaria me reservaba ese espaciecito. Cuando asistía a estas Eucaristías, el padre Luis Hernando Ángel, Ángel es su apellido, Luis Hernando Ángel, mencionaba mucho la palabra compasión. Y para mí no hacía ningún sentido. Viviana y audiencia y quienes nos ven, yo no tenía ningún, y yo decía, pero ¿por qué el padre habla de compasión? ¿Qué será? Pero bueno, mi mente racional de una ejecutiva, pues no se quedaba enganchada ahí, y eso que soy formada como psicóloga, digamos que debería tener algún conocimiento, pero en últimas, simplemente esa palabra hacía un poquito de eco y de ruido en mí, pero yo seguía, porque claro, había que terminar el espacio religioso, irme de nuevo a la oficina, atender muchísimos compromisos que habían durante el día. Alguna vez vuelve el padre y menciona esa palabra, y yo dije, no. Entonces lo esperé a la salida de la Eucaristía. Le dije, no, hoy yo sí necesito que usted me explique, usted porque usa tanto la palabra compasión, porque yo no lo entiendo. Y me dice, mire Ángela, la compasión es una de las virtudes más importantes de los seres humanos. Y yo, ay, padre, ¿cómo así? Quedé más confundida. Y empezó a relatarme un versículo de la Biblia, que es el versículo más corto, que dice, Jesús lloró. Es un versículo que solo tiene dos palabras, es el único versículo de toda la Biblia que solo tiene dos palabras, Jesús lloró. Pero es muy poderoso, porque ¿cómo así que un gran líder que existió hace más de 2000 años, el Hijo de Dios, para quienes somos católicos, ¿cómo así que lloró? O sea, ¿qué pasó? Y yo le dije, padre, ¿y por qué lloró Jesús? Dice, porque sintió mucha compasión cuando vio a Marta llorar por su hermano, cuando pensaba que éste había muerto y que no iba a resucitar. Lázaro, estamos hablando de todo el pasaje de Lázaro. Y yo le dije, pero ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? No me queda claro. Me dijo, porque cuando tú sientes compasión por el otro, tú tienes la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Como decimos nosotros, Viviana, no es solo ponernos en los zapatos del otro, sino caminar con los zapatos del otro. Entonces, las hermanas de Lázaro estaban profundamente conmovidas por lo que estaba pasando y tenían un dolor. Y Jesús sabía que él iba a resucitar a los 5 minutos y que por la tarde iban a estar tomando seguramente una gaseosita en la esquina. Con todo, él lo sabía, pero aún así él se conectó con la emocionalidad del otro. ¿Para qué? Pues para poder ser compasivo con el otro. Lo que nosotros conocemos en el mundo normal como la empatía, pero ya vamos a mirar que también es distinto. Entonces, a partir de ese momento, esa palabra empezó a hacer un cierto eco en mí, y estoy hablando más o menos del año 2010 para tener una línea de tiempo. Yo termino mi vínculo laboral allí en el SENA, renuncio porque me ofrecen un cargo muy importante en el Ministerio de Educación, me voy para el Ministerio de Educación, allí también paso un par de años, y en algún momento tomé la decisión de renunciar a esto que hasta este momento era mi vida profesional, laboral y académica. Y me traslado aquí a este país, a Estados Unidos. Y empiezo también en esa búsqueda, Viviana, como lo está, hay miles de personas, millones de personas alrededor del mundo, y es, ¿yo para qué estoy acá? ¿Cuál es ese propósito? O sea, yo para qué estoy acá, yo para qué estoy teniendo una experiencia espiritual en un cuerpo material, o sea, ¿de qué es todo esto en la vida? Como esas preguntas que son tan trascendentales. Y yo no era la excepción, entonces me vine para acá a hacer un acto de voluntariado. La idea era quedarme un año en este país y regresar a mi país. Y yo decía, pues normal, yo lo que sé hacer es gerenciar, yo vuelvo a mi país a gerenciar una empresa. Pues no, porque no es lo que uno piense, Viviana, y audiencia, sino muchas cosas que la vida le tiene preparada o que uno mismo se ha encargado de preparar. Y es que 2 meses después de mi arribo a este lugar, conozco a quien hoy es mi esposo,
y ya llevamos 6 años casados. Entonces, mira, la vida como nos va cambiando en un momento cuando tú tomas decisiones, porque seguramente estaría en Colombia, no en las condiciones en las que yo hubiera querido estar, sino tal vez muy enferma por todo el estrés que yo manejaba en ese momento. Llegado el año 2020, el año 2020 fue un año muy desafiante para todo el mundo, y me refiero particularmente al 20 de marzo del año 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó el inicio de la pandemia. A partir de ese momento muchas cosas cambiaron en el mundo, pero particularmente deberían haber cambiado en nosotros. Y empiezo yo a mirar esas noticias desalentadoras, Viviana, como las que tuviste también allí en México, y tantas personas que nos están escuchando de situaciones de hambruna, situaciones de dolor, de tristeza, la trascendencia de tantas personas en el día. Entonces eran cifras y cifras, o sea, la persona fallecida se convertía en una cifra, y yo decía, ¿qué es esto tan horrible que está pasando alrededor del mundo? Nosotros vivimos en un lugar muy pequeñito del estado de la Florida que se llama San Petersburg. Es tan pequeñito, estamos aquí al lado de la playa, porque es una islita pequeñita, pero aquí no llegó como nada de eso. Entonces nosotros no teníamos ni confinamiento, o sea, era como si yo viviera entonces en una burbuja. Y yo decía, si bien a mí no me afecta y no me está doliendo, es más, recibíamos los cheques del gobierno, de subsidio, pero nosotros necesitamos esos cheques, y había gente que no tenía con qué comer. Entonces es saber que aunque tú no la estás pasando mal, hay gente que no la está pasando bien. Y esa posibilidad de conectarme con el otro es lo que me llevó a de nuevo a recuperar eso que en el 2010 había quedado allí en mi inconsciente, porque es donde albergamos el 95% de todo lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana, y solo recordamos un 5%, pero ese 95%, dentro de ese 95% estaba esa palabra compasión, y yo dije, vuelvo a conectarme con el concepto de la compasión. Entonces así han pasado como unos hitos, 2010, 2016 cuando renuncio, y 2020 cuando empieza el tema de la pandemia. Yo dije, yo quiero por lo menos hacer un aporte a esto que está viviendo la humanidad, y quiero estudiar este concepto de la compasión, tal como el padre Luis Hernando Ángel me lo enseñó hace 10 años. ¿Qué es esto entonces de la compasión? Y ahí es donde, Viviana, empiezo a identificar que hay 3 conceptos diferentes, que son la lástima, la empatía y la compasión. Si quieres, hacemos aquí un pequeño alto por si quieres preguntarme algo para profundizar ya en esas 3 palabras que solemos usarlas indistintamente. Gracias, Ángela. No, de hecho estaba así muy atenta porque todo esto que estás compartiendo en experiencia de vida, cuando este año, el 2020, como dices tú, causó un gran impacto en todos los sentidos, el no sentirnos preparados, el que estábamos luchando contra un enemigo que no podíamos ver, que no sabíamos si iba a llegar a nuestra familia o no, cuando a veces creíamos que ya habíamos librado esa situación, y en algunos hogares entró al final del año y tuvimos una pérdida de un ser querido muy importante en nuestra vida. El cómo llevar este proceso de resiliencia ante estos cambios tan fuertes, y que también fue un momento, considero, aquí conecto contigo, que nos hizo detenernos y analizar el cómo es que yo estoy llevando mi vida, qué estoy haciendo, realmente conecto con mi propósito, cómo yo estoy de alguna manera influyendo en estos cambios que se están dando, o cómo de donde yo estoy yo puedo lograr algo positivo ante esta situación de incertidumbre, de dolor, de miedo, porque había mucho miedo, era una cosa muy difícil, y que en ese momento tú conectaste con estos conceptos que a lo mejor, como dices tú, todos los hemos escuchado, quizás los hemos mencionado y utilizado en algún momento, pero no hemos llegado a indagar más allá como lo has hecho tú. Y esto fue algo trascendental, ¿no? Cuando a lo mejor tú pudieras haber estado enfocada en ver las noticias negativas, en sumirte en ese dolor, ver alguna situación que tú pudieras trabajar, que nos hiciera al menos tener un momento de calma, o algo que pudiera realmente impactar de forma positiva, porque todo lo que escuchábamos era negativo. Y lejos de ayudarnos a poder sobrellevar la situación, un día más a cada ser humano en esto, ¿no? El no ver un futuro certero, ni siquiera saber si lo había. Entonces, Ángela,
tú ya conectas con, ay caray, compasión. Esta Mm. palabra, ¿cómo esta palabra la aplicaría ante la situación mundial que estamos viviendo? ¿Cómo esta palabra pueda impactar? Y entonces, ¿qué hace Ángela? A ver, platícame. Muy bien, hiciste un resumen maravilloso y me diste pie precisamente para entonces empezar a decir qué hice. Y es, nosotros tenemos ante una situación de esas, de desafío tan grande como está viviendo la humanidad, dos opciones, dos. Aquí no hay más. O actúas o te paralizas. Solo hay dos caminos. ¿Cuál eliges tú? ¿Cuál elegiste tú? Las personas que nos están escuchando, que nos están viendo frente al tema de la pandemia, ¿cuál fue la acción que tomó? O actuábamos o nos paralizamos. Y yo dije, yo quiero actuar. ¿Por qué? Porque además también, Vivi, era un momento que nosotros podíamos traducir como importante en nuestra vida. Es que ni siquiera nuestros abuelos, ni los abuelos de nuestros abuelos vivieron una pandemia, nosotros sí. Y estábamos obligados a decirle a las futuras generaciones qué fue lo que nosotros vivimos y cómo lo vivimos. Es decir, cuando en 30 o 40 años se hable sobre la pandemia del COVID-19, nosotros deberíamos dejar algún registro de qué fue lo que pasó, porque yo ya no voy a estar para contarlo. Ya no vamos a estar acá, pero nuestras generaciones en 50, 60 o 70 años van a querer saber cómo nosotros en este siglo sobrevivimos a una pandemia. Así que yo dije, yo quiero empezar a profundizar sobre este concepto. Empiezo a buscar entonces literatura y me llevo varias sorpresas, Viviana, y audiencia. La primera de ellas es que cuando me remitía a la literatura en español, entonces eran conceptos muy similares a los que tú y yo manejamos, como compasión igual lástima, pobrecito el otro, qué pesar, qué dolor, qué sufrimiento, y lloro con el otro. Pero cuando empezaba a buscar literatura en otros idiomas, era muy diferente el concepto. Entonces dije, a ver, entonces aquí no es un tema de concepto, estamos hablando que es un tema de cultura. Es decir, no es que el concepto sea el responsable, es como las culturas hemos incorporado un mismo concepto, como alguien lo incorpora de una manera y otra cultura lo incorpora de otra. Y concretamente me refiero a que nuestra cultura occidental, donde estamos tú, donde estoy yo y donde está seguramente muchas de las personas que nos están viendo y escuchando, cómo incorporamos el concepto de compasión. Y es que pusimos en una misma bolsita compasión, lástima y empatía. Y desde ahí hablamos y no nos sentamos a reflexionar en el origen, sino que lo que nosotros aprendemos, mucho de lo que nosotros aprendemos es porque la cultura, la sociedad, la familia, la escuela nos lo ha entregado. Pero no nos detenemos a pensar si realmente ese es el significado, sino que nos vamos dejando guiar por lo que nuestros adultos, llámese padres, hermanos o profesores, nos van guiando. No nos atrevemos como a profundizar. Pero cuando me voy a mirar la literatura oriental, es un concepto absolutamente opuesto al que tenemos nosotros. Y ellos hablan de la compasión como la virtud más grande que tiene un ser humano. Es más, ellos suelen utilizar mucho el concepto de la compasión en su cotidianidad del diálogo. Nosotros no. Porque como lo mezclamos con la lástima, entonces no nos parece bonito, como que le huimos a ese concepto porque lo asociamos inmediatamente a un término que para nosotros no es muy atractivo. Entonces esa fue la primera gran conclusión. Aquí la situación no es del concepto, es de cómo culturalmente lo hemos incorporado. Si tú le preguntas hoy a una persona que viva en la India, a una persona que sea seguidor del Dalai Lama, que entiende por compasión, se le ilumina el rostro y se sienta a darte toda una cátedra sobre eso. Vamos a hacer ese mismo ejercicio en México. Tú te vas para Cancún o te vas para Ciudad de México o te vas para Bogotá, Colombia y le preguntas a alguien qué es la compasión y te va a mirar extraño, como, no, sentir pesar por el otro. ¿Ves que no es el concepto, sino cómo lo incorporamos? Ese fue un gran aprendizaje para mí y es desde dónde yo me estoy ubicando para hablar sobre algo, desde qué lugar de la cultura me estoy ubicando. Segundo elemento que logré identificar es que en medio de toda esa búsqueda encontré que hay empresas muy representativas
que vienen trabajando desde lo que ellos llaman el modelo de liderazgo compasivo. Así que, ¿cómo así que ya hay empresas que trabajan en estos modelos? Pero es que no estoy hablando, Vivi, de cualquier empresa. O sea, estamos hablando de la red de profesionales más grande del mundo, que se llama LinkedIn, tradicionalmente como lo mencionamos, Google y algunas alcaldías de aquí de Estados Unidos. Entonces, ¿en qué momento nosotros los latinos particularmente empezamos a echar a un lado ese concepto de la compasión? Eso sí que me sorprendió. Y es, nosotros hasta ahora en Latinoamérica estamos generando cultura y estamos alfabetizando sobre la diferencia entre compasión y lástima. En Oriente nos llevan años ganados en ese diálogo. Y aquí en Estados Unidos, muchas empresas ya vienen desde hace 6, 7 y 8 años trabajando bajo el modelo de liderazgo compasivo. Entonces yo dije, esto me da pie para algo. Primero, para hacer un ejercicio de alfabetización frente a lo que es la compasión. Dos, crear un modelo de liderazgo compasivo para las empresas de América Latina, porque no es lo mismo una empresa en América Latina que pues trabajar con Google o con LinkedIn. No es lo mismo y hay que adaptarlo también a la cultura. Y así es como nace precisamente este libro, que se llama Y Jesús lloró, descubre el poder del liderazgo compasivo. Pero mire, el tema de Jesús no es porque sea un tema religioso, es porque es un líder. Es tan líder que después de 2000 años seguimos hablando de él. Imagínense cómo será de trascendente. No desde su parte espiritual necesariamente, sino desde el impacto que generó en miles y en millones de personas y lo sigue generando alrededor del mundo. Y cuando hablo de todo el modelo de liderazgo compasivo es porque precisamente el 60% de este libro habla precisamente sobre ese tema de liderazgo compasivo. Entonces, por ejemplo, me gustaría simplemente leerles aquí un pedacito para que vean toda esta historia que les he compartido, cómo queda reflejado acá. Este libro es mi legado a partir de vivir la pandemia COVID-19, que nos ha recordado lo frágil que es nuestra existencia. En lo personal me ratificó que pasar de vivir del ego a vivir desde el propósito, como lo hice hace 5 años, fue la decisión correcta. Y por eso me siento con la responsabilidad de llevar este mensaje para que pasemos de liderazgos transaccionales y transformadores a liderazgos trascendentales. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, toda esta historia para compartirles cuál es la diferencia en esos tres conceptos. Primero, el concepto que nosotros más usamos es el concepto de la lástima. La lástima viene de su raíz, lastimar. Es que tú con la lástima no le estás haciendo un favor a nadie, al contrario, le estás haciendo un daño porque tú tienes ese sentimiento de lástima. Porque es donde aparece el ego. Y cuando tú ves a alguien desde la lastimería, lo ves más inferior a ti. Es decir, no lo ves de tú a tú. No veo a Viviana en mi misma condición, sino que la veo disminuida. ¿Por qué? Por su sufrimiento, por su dolor, por sus tristezas, por sus angustias, por su miedo. No, cuando alguien siente compasión lo ve de tú a tú. Por eso yo no hablo de lástima. Lástima viene de lastimar y está muy asociado al ego. Número dos, Ángela, y entonces, ¿qué es la empatía? Que es una palabra que usamos con muchísima frecuencia. La empatía yo la he definido como la puerta de entrada a la compasión. Y está muy bien y les animo a que sigan sintiendo empatía. Pero, ¿qué es lo que pasa con la empatía? La empatía es como ese 50% del acto compasivo. Cuando tú sientes empatía con el otro, pensemos, tú te pones en los zapatos del otro, pero no caminas en los zapatos del otro. Tú te los pones 3 minutos, ya, pero ni siquiera te los mides y estás sentadito, pero no sabes qué es caminar en los zapatos del otro. Cuando tú sientes compasión, estás activando todo un ejercicio de empatía. Empatizar con el otro es todo lo que hace el ejercicio de las neuronas espejo, que lo hablo también en mi libro, desde la neurociencia, y además accionar frente a esa situación con el otro. Entonces no me quedo solamente en empatizo contigo, hasta ahí llego, sino que acciono. Y alguien dirá, pero a ver, yo soy muy pobre, yo no tengo recursos, entonces yo no me voy a poner a ayudar a toda la gente que yo vea con tristeza, con dolor o con problemas. Esa tampoco es la compasión porque nos estamos yendo a otro extremo. Y este libro que viene acompañado precisamente de una agenda, mire, esta agenda nos dice esto: no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tan rico que no tenga algo que recibir. Esta semana estaba viendo un videito de 1 minuto de una señora que se está dedicando a salir a la calle a decirle a las personas cosas bonitas.
cosas bonitas. Entonces le dijo a un señor que estaba trabajando en el carrito recolector de basuras, le dijo, señor, usted tiene una sonrisa tan linda. Ese señor lloró, dijo, me alegraste el día, nadie me lo había dicho antes. Esa señora necesitó dinero para decirle eso a alguien. No, pero fue genuino, le salió. Y entonces esos videos llegan y me impacta porque yo digo, con una palabra, con un gesto, con un mensaje, con una mirada, logramos transformar la vida de otros. Pero ojo, para bien, pero también para mal, Viviana, también para mal, porque esa palabra, haga de cuenta que es un bisturí en las manos de una persona violenta y de una persona con actividades ilícitas, puede generarle la muerte a alguien, pero en manos de un cirujano, ese mismo bisturí, ese mismo que alguien le arrebató la vida, ese cirujano se la puede salvar. Entonces, ese es el efecto de la palabra, ese es el efecto de nuestras acciones, ese es el efecto de nuestras miradas. Así que lo que queremos es un mundo más compasivo. Es que, Viviana, si después de lo que pasamos en pandemia seguimos igual, entonces, ¿para qué existió la pandemia? No aprendimos, ¿no? ¿Para qué vino a recordarnos lo frágil que es la vida? Entonces hay esos tres conceptos que les acabo de explicar. Y para cerrar simplemente les digo, cuando tú observas el sufrimiento del otro o el dolor del otro, incluido tu propio sufrimiento, y es que la gente le tiene miedo a hablar de sufrimiento, todos sufrimos, todos sin excepción. Cuando tú observas el sufrimiento propio o del otro desde el miedo, lo estás observando desde la lástima. Pero cuando tú observas ese sufrimiento que es natural, que es lógico, que tiene que pasar, pero lo observas desde el amor, lo estás observando desde la compasión. Esta señora con ese video me dejó grandes lecciones y es que definitivamente no se necesita dinero cuando se trata de hacer feliz a otro. Definitivamente, Ángela. Y ahorita lo que decías, ¿no? Es aceptar y abrazar mi humanidad Mm, y el permitirme, porque yo no me permito ser débil, no me permito sufrir, porque me han enseñado que no está bien. Es que entra esa parte, ¿no? Lo que hemos aprendido y que dentro de nuestra cultura nos ha hecho a veces reprimirnos tanto, nos ha enfermado incluso, ¿no? Porque se ha descubierto que gran parte de las enfermedades que tenemos tienen que ver con el reprimir esas emociones, esos sentimientos, el que no está bien, el que tienes que hacer las cosas como todo mundo dice que las tienes que hacer. Y algo muy bonito que acabas de decir ahorita y que también en este proceso yo conecté mucho contigo, en esta etapa de pandemia, aun cuando tuve una pérdida de una persona que para mí ha sido muy importante en mi vida y que me dejó gran conocimiento, lo supe encauzar, como dices tú, con cómo honra uno la memoria de las personas, ¿no? En vida. Uno cómo lleva este proceso, cómo llevas este duelo. Y tuve mensajes, ¿no? Como en el caso de lo que tú nos compartiste en una ocasión, de esos mensajes que nos llegan y que la gente dice, ¿cómo es que tú te das cuenta? Pues es que tienes que estar realmente abierto a ver esos mensajes, a conectar con ellos a través de los sueños, a través muchas veces de un caminar y de cruzar palabras con un extraño y que en realidad viene a darte un mensaje, pero no nos permitimos a veces tampoco eso. mm, Todos damos algo y dejamos algo, pero hay que ver qué tipo de cosas son, como dices tú, qué mm, tipo de apoyo estamos dando, qué es lo que estamos dejando en las personas con las que interactuamos todos los días, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, colaboradores, con quienes nos dirigimos. Y sí, como bien dices, una sonrisa, una palabra de aliento, el escuchar un minuto a mm, una persona que tiene la necesidad de hablar, ujú, esto le cambia la vida porque ujú, lo ujú, necesita. Y a veces tampoco nos damos esa oportunidad, pero tampoco lo expresamos, ¿no? Y entonces, todo eso que tú dijiste es cierto, o sea, totalmente nos desconectamos de esta parte humana. La pandemia nos debió haber sacudido en ese aspecto de ver que estábamos viviendo la vida muy rápido, en forma automática, que estábamos siendo casi casi un robot y nos hizo a muchos regresar a ese centro importante que somos el conectarnos. Y mucha gente dice, pero ¿cómo? Eso es egoísmo. No, es que si yo no conecto conmigo, con mi esencia, si no
veo todas estas partes en mí. Si no soy compasivo conmigo, ¿cómo voy a ser con los demás, no? Simplemente. Entonces, no es egoísmo, es realmente trabajar desde el proceso inicial donde tienes que hacerlo. Si tú quieres lograr cambios trascendentales, conecta y comunica contigo, logra llegar a ese centro y algunos, como dices tú, nos accionamos, hay quienes se detuvieron ante el miedo, ante la institución. En lo personal, a mí me dio esa oportunidad de poder conectar con más personas de otros lugares y poder ver que había mucha gente que tenía la misma ideología y que estábamos en un proceso de no nada más trascender por la vida como cualquier ser humano, sino dejar un legado, pero desde el trabajar en estas áreas donde yo necesito trabajar, en desarrollar esas áreas que quizás nunca me había dado la oportunidad o no lo había tomado importancia, el entender no nada más los conceptos desde un aprendizaje, sino cómo esto en la práctica puede impactar en la vida de las personas, como lo que tú dices, el entender que si hablo de la lástima, estoy hablando desde el ego, pero que si lo veo desde la empatía, yo ya estoy avanzando hacia lograr algo muy bonito que es la compasión, que es no nada más me quedo con ese sentimiento que veo en otra persona, sino conecto de una forma genuina y lo acompaño para desde lo que yo tengo, que no necesariamente tiene que ser con mucho dinero, pero desde lo que yo tengo, algo yo puedo apoyar para que esa persona su dolor sea menos o su Así es. sufrimiento. Sí, entonces, ¿lo entendí bien, Ángela, Lo o cómo entendiste queda? perfecto, lo entendiste. Estoy aquí impactada escuchándote porque ya eres toda una experta en el tema del liderazgo compasivo, Vivi. Además, esa sensibilidad que tienes frente a la trascendencia de ese ser querido tuyo, yo también conecto mucho con ello porque este libro nació a partir de eso. El cielo es violeta, nació precisamente a partir de quien era la persona más importante para mí después de mi madre, que también trascendió hace más de 30 años. Eh, Se me va en pandemia. Y eso pasó el 18 de mayo del año 2021 y dije, voy a hacer un libro, porque es mi manera de honrar. Habrá alguien que hará un cuadro porque es un artista, otra persona hará algo en crochet. Mi esposo, que es un militar retirado, trabaja mucho crochet y hace ositos. En este momento está haciendo unos ositos. Por ejemplo, esa es su manera también de decirle a otros te amo. Mi manera de decirle a otros te amo es a través de la escritura. Entonces, como es de lindo y tú lo estás haciendo también en homenaje cada vez que lo recuerdas, esa es la manera también de que permanezca vivo en nosotros. Y esta parte que compartes tú, que ese libro fue parte de esa comunicación que tuviste en el plano espiritual con él. Yo tuve una experiencia muy bonita a través de una vela, en un momento de tristeza, de nostalgia, al conectar con alguien muy querido por él, una amiga, mi esposo me hizo voltear a ver una vela que yo prendí porque una amiga que trabaja en la parte de Los Ángeles me la regaló y me dijo, ¿sabes qué? Esto te va a ayudar en este proceso. Préndela, y ya me explicó todo cómo llevarlo a cabo. Ya estaba por acabarse, Ángela, sí, lo te voy a compartir la foto. Me encanta Y, lo que estás diciendo, y en claro. la parte de arriba, cuando yo estaba, haz de cuenta, estaba así con las lágrimas, en esa nostalgia, de repente me dice esposo, ¿ya viste? En el vaso de la vela se formó un corazón. Y para mí eso fue aquí estoy, ¿no? Estoy contigo, adelante, tú sigue tu proceso. Hay que creer para ver, es cambiar ese viejo paradigma Sí, de que yo tengo primero que ver para después. Pero ¿cómo vas a creer que hay estrellas al mediodía? No las ves. Entonces, ¿no existen? Sí, sí existen, pero hay que creer que están ahí para que tú las puedas ver. Y son muchos mensajes, Vivi, muchos mensajes. Lo que pasa es que nosotros, esta mente racional, sumado a ese peso cultural que tenemos, pues no nos deja, porque, claro, a mí, Ángela, deshonraste la labor del psicólogo, ¿cómo se te ocurre hablar de esto? Tú cómo vas a escuchar voces, tú por qué no vas mejor tú misma donde un psicólogo, donde un psiquiatra, tú no estás bien mentalmente de tu cabeza. Déjenme, porque yo sé lo que estoy diciendo. Y Vivi, y tú también, y es muy importante que tú lo creas. Más allá que sí, lo crea otra persona, que lo creas así. tú. Y precisamente cuando hablaba sobre este libro, alguien me pregunta, pero
¿Cómo así que alguien te inspiró? Pero ¿cómo se escribió la Biblia? Inspirada. ¿O es que ustedes creen que los apóstoles eran personas muy letradas? No, eran pescadores. ¿Y cómo escribieron el libro de mayor exquisitez lingüística, que es la Biblia? Y no estoy hablando de la Biblia en contenido religioso, estoy hablando de exquisitez lingüística. Yo conozco un poquito de eso. Entonces, ¿un pescador es capaz de escribir esto? No, definitivamente no. Tiene que ser una fuerza más poderosa. Y esa fuerza más poderosa ya sabemos cómo se llama. Entonces, bueno, Vivi, qué lindo que te permitas creer todo esto que te acompaña. Y esto es también ser compasiva contigo. Porque todo esto lleva una conexión. Este libro también habla de la, y yo seguí escribiendo sobre la compasión en todos mis otros libros. Fíjate, fuiste todavía conectando y reafirmando más todo este proceso y, y el que nosotros, como dices tú, el permitirnos creer nos hace dar cuenta que el estar con las personas con las que nos encontramos cada día, en cada momento, no es casualidad, ¿no? Están, y yo lo he confirmado, ¿no? Están en el momento y en el lugar adecuado cuando tienen que estar. Y agradecer, ¿no? Por todas esas experiencias que tenemos y, y el ser realmente empático más allá desde el inicio, pero luego llegar al tema de la compasión es algo que tenemos que empezar a trabajar. Siempre nos quedamos a la mitad, A entonces la ahorita a mitad. la mitad, y yo pienso que con lo que tú acabas de compartir el mensaje es, o sea, toma acción, porque en realidad la compasión nos invita a tomar acción, a hacer desde lo que tenemos mucho, poco, algo que se pueda. Todos algo podemos dar, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestras palabras, todo suma, nada es mínimo, todo suma. Y siento que aquí nosotros dimos este ejemplo gracias a la guía de ustedes con el tema de Sumarium. Yo lo veo en todos los aspectos algo maravilloso, porque definitivamente, ¿no? Y lo reafirmo cada que tengo algún contacto con algunos de los autores, como sí, estamos en el mismo camino, con el mismo propósito, no nada más viendo la situación de pobreza o la situación de necesidad, sino haciendo algo para en ese camino llegar a este objetivo. ¿Sí? Entonces, de aquí también estamos hablando de compasión. Es lo que hemos hecho en este espacio. En este espacio es un acto compasivo y es, tú creaste un canal para poder difundir conocimiento, para poder difundir sabiduría. ¿Y cuánta gente que hoy nos está escuchando de pronto amanecieron con un día como no muy cómodo, como nos pasa a muchos, y estas palabras le han reafirmado de nuevo ese sentido de la vida? Ahí ya hay un acto compasivo. ¿Cuántas veces, Vivi, tú has lanzado una frase al aire y ese día alguien se quería suicidar y escuchó tu frase y ya no lo hizo? Y tú no sabes ni cómo se llama, ni dónde vive, ni dónde está. Ya, simplemente lanzaste una frase y ese día alguien no le encontraba sentido a su vida y con tu frase se la encontró. Imagínate el poder que tenemos nosotros de construir. Así es, Ángela, y como bien me dices, ya me lo han reafirmado que a veces así pasa, ¿no? Y a todos nosotros nos ha pasado, creo que a mí me ha pasado incluso a lo mejor con algo que tú ahorita compartiste y me movió eso, o igual yo de alguna forma algo que compartí te recordó algún punto importante o te hizo reafirmar algo en tu vida. Y antes de cerrar, Ángela, porque este tema es muy apasionante y nos podemos ir bastante tiempo, me gustaría cerraras con algún mensaje que ahora sí que sea como el broche de oro de este episodio hacia nuestra audiencia. Mi mensaje es primero agradecerte que te hayas dado el tiempo a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, que nos han dado lo más valioso que tienen, que es su tiempo, para llegar hasta este momento, para escucharnos hasta el final. Gracias. Eso es muy generoso para nosotros. Número dos, cuando te ves al espejo, ¿qué ves? Y cuando ves a otros, ¿qué ves? Recuerda que el otro eres tú mismo con una piel diferente. Así que cuando tú te acerques a otro, siempre piensas que ese daño que le haces a otro, te lo estás haciendo a ti mismo. Y esa compasión que estás teniendo con el otro, la estás teniendo contigo misma. Y ese bien que le haces al otro, también te lo haces a ti misma, porque todos, Viviana, estamos conectados. Todos. Así que cada vez que te observes al espejo y cada vez que veas a otro, recuerda que eres tú mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ángela, por tan maravilloso mensaje que sé va a conectar con muchas personas que lo vean, que lo escuchen. Este, Mil gracias por este tema tan maravilloso, por hacernos entender realmente lo que cada uno de estos conceptos impacta y significan en nuestra vida y cómo cada uno lo llevamos a cabo. Bueno, pues muchas gracias también a todos aquellos que nos van a escuchar o nos van a ver por los distintos canales. Esto fue Mental Morfosis. Mental Morfosis. Un espacio para compartir experiencias y conocimientos de alto impacto bajo la conducción de Viviana Navarro, que con expertos de distintos temas te guiarán hacia la transformación. Mental Morfosis.